Bueno, buenos días para todos nuestros seguidores y seguidoras. Soy el profesor Rubén Darío y bueno, aquí les mando un abrazo, agradecerles por sus sugerencias, por la participación que hemos encontrado en ustedes con las inquietudes que nos envían y los saludos. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos una invitada muy importante. Se trata de la escritora y periodista de literatura infantil y juvenil, Pilar Lozano. Pilar Lozano nació en Bogotá, sí, pues voy a dar un breve reseña de ella, pero pues es muy reconocida, es una autora muy importante. Ella es promotora de lectura, es bogotana, nació en Bogotá en una familia de 10 hermanos, de mamá y maestra y papá soñador. Durante 23 años fue corresponsal independiente en Colombia del diario El País de España. Un día, a bordo de un buque oceanográfico, se enredó en su máquina de escribir, acostumbrada a crónicas, reportajes y noticias, su primer cuento, Zocaire y el Capitán Loco. Durante años combinó los dos oficios, ¿no? El periodismo y la literatura. La lista de libros es grande y ha aumentado con mi abuelo y yo, La estrella que le perdió el miedo a la noche, Turbel, El viento que se disfrazó de brisa, Los caminos del cielo, La paloma despistada y La sardina mensajera. Así vivo yo. Ya son 19, los últimos tiene o más porque Siempre está se suma 21. 21, exacto, porque era ya estas más, una lista más reciente. Los últimos tienen que ver con el conflicto colombiano. Crecimos en la guerra, 7 crónicas sobre niños y jóvenes marcados por la guerra, niños guerrilleros, paramilitares, niños víctimas del secuestro de las minas antipersonas, eh, y de la mal llamada limpieza social del desplazamiento. Era como mi sombra, novela juvenil sobre la amistad de dos adolescentes en la guerrilla, historias de un país invisible, crónicas sobre niños que junto a adultos soñadores le han hecho el quite al conflicto armado. Entonces, pues bueno, Pilar, bienvenida y para nosotros pues es un privilegio tenerte aquí y conversar contigo. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, aquí estamos listos para resolver las preguntas. Muy bien. Bueno, empecemos hablando, Pilar, un poco de tu experiencia, digámoslo así, de cómo inicia esa relación con la lectura, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, esos primeros encuentros, esos momentos en los que tú te encuentras con el libro? ¿Quién te permitió ese encuentro? ¿Cómo fue? Listo, pues yo por fortuna tuve una niñez rodeada de libros. Mi papá y mi mamá fueron grandes lectores y como ya lo dije, mi mamá maestra. Entonces siempre tuve libros a mi alrededor. Crecí con muchos hermanos y con muchos libros, pero yo no era lectora de niña porque me gustaba era brincar. En mi época el colegio era muy largo, ¿no? Uno regresaba a la casa a almorzar y volvía por la tarde, era jornada de la mañana y la tarde. Entonces yo llegaba por la noche, casi porque llegábamos tarde, y me parecía terrible sentarme a leer con las tareas suficientes. Entonces yo no leía, pero mis hermanos, mi hermano mayor sobre todo, fue el que empezó a leerme. Claro, no era gratis el asunto, él me pedía el pan del desayuno, la carne del almuerzo, cositas así. Y entonces yo me enamoré de la lectura escuchando la música de las palabras. Y solo fue como a los 11 años tal vez que llegó a mis manos un libro de Jack London y ese libro me cambió la vida porque descubrí que uno podía viajar leyendo. Y yo lo que quería desde pequeña era viajar. Entonces viajé a Alaska, conozco Alaska, juro que la conozco, juro que conozco el río Yukon, ese río que se congela 6 meses al año. Y desde entonces no he parado de leer. Ojalá tuviera más tiempo para hacerlo, ¿no? Porque hay tantos libros que uno quisiera devorar y el tiempo no alcanza. Así es. Bueno, y en el colegio, ¿qué pasó, no? En el No, colegio, ¿cómo fue esa experiencia? no, en el colegio realmente nunca eh, me acercaron a la lectura, no era una materia importante, no era vista como ese eje transversal
de la enseñanza, ¿no? Que debe ser, porque si uno no lee, si uno no escribe, pues entonces, ¿qué? ¿Cómo entiende todas las materias, hasta las matemáticas? No, hace poco hablando con mi hermana nos acordamos que en el colegio donde estudié mis primeros años, un colegio oficial, había biblioteca, pero ¿sabe cuándo estuve en la biblioteca? El primer día de colegio, porque yo no sé qué pasó en el bus, nos intoxicamos y nos despertamos sentadas en las mesas, tiradas ahí todas enfermas, nos quedamos dormidas, encima de las mesas de la biblioteca, pero nunca entré a la biblioteca a leer. Entonces, eso es una anécdota que te cuento. Entonces, si eran tiempos distintos, ahora yo creo, por fortuna, las cosas han cambiado y la biblioteca siempre, en muchos sitios, es el eje, ¿no? De los colegios, de las escuelas. Eso es valiosísimo, es súper importante. Bien, bueno, pues eso me parece frustrante, terrible de alguna otra forma, ¿cierto? De no hacer uso de ellas dentro del colegio, pues como te pasó a ti, y que todavía, ¿no? Hay colegios que todavía, pues, no tienen ese espacio, digámoslo así. Ahora bien, la lectura, ¿cómo influye o cómo determina tu trabajo? Es decir, ¿quién o tu profesión, digamos, qué es lo que te hace decir o decidir, bueno, voy a estudiar periodismo, porque estudiaste periodismo, ¿cómo llegas a enamorarte del periodismo o por qué escogiste, ¿no? Periodismo. Bueno, eso me ayudó mi papá porque a mí me gustaban muchas cosas. Yo tenía solo claro que no quería estudiar nada que me obligara después a estar encerrada, por ejemplo, en un laboratorio, cosas así. Admiro a los investigadores, pero yo no tengo esa paciencia y sobre todo no sirvo para estar encerrada. Me gusta cambiar y me gusta conocer y viajar. Entonces, tal vez eso me llevó a estudiar el periodismo, que realmente lo que me ha dado pie y me ha facilitado conocer el país y ese conocer el país me ha llevado a escribir. Una amiga me dice que yo he utilizado el periodismo y la literatura para contarle a los niños lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito de Colombia. Realmente es así, tengo 21 libros y 13 de ellos abiertamente tienen que ver con Colombia, aunque creo que en todos hay alguna referencia, pero 13 son de Colombia, historia, geografía, riqueza cultural, y personajes históricos, la violencia. Ahí está el país. En mis libros está el país. Bien, ahora vamos a entrar un poco a tu proceso pues creativo, pero sigamos aquí con esto del periodismo, porque pues me parece interesante, digamos, ese proceso de desligarse, ¿no? De la escritura de crónicas, de reportajes, artículos para escribir ficción. Entonces, ¿de qué forma tú o cuál es el proceso para escribir una noticia, por ejemplo? ¿Cuál es la dinámica que tú empleas para sentarte a escribir, digamos, una crónica, un reportaje? ¿Cuál es el proceso para ese tipo de texto? Bueno, el periodismo supuestamente tiene una condición y es que debe ser veraz, ¿no? Pues sabemos que no se cumple así a cabalidad y ahora últimamente que se están diciendo tantas mentiras, pero supuestamente es la veracidad, es conocer los hechos y uno contarlos, narrarlos. Y la crónica es el género más cercano a la literatura, entonces utiliza herramientas de la literatura sin perder esa condición de ser un relato veraz. La crónica me gusta mucho y yo diría que yo sigo siendo cronista. Mis libros tienen mucho de crónica, aunque mezclan también ficción y mezclan información. Mis libros, por ejemplo, este que estamos viendo, el de Así vivo yo, tiene esa característica. Uno lo lee y pensaría que todo es una crónica. Están contados en primera persona, relatos de cómo viven los niños en distintas regiones del país. Y están con esa estructura de una crónica, pero algunos pasan al terreno de la ficción porque el personaje lo creo luego de escuchar a varios niños y jóvenes. Entonces yo creo un personaje que coge pedacitos de cada uno de ellos. Algunos son, por ejemplo, la historia de la niña llanera, que yo llegué a un internado en el llano, porque en el llano con esas extensiones tan grandes, entonces las fincas quedan lejanas y los caseríos también, entonces los niños van a internados. Y esta niña en un internado era la que
reunía más características de ser llanera, ¿no? De ser de esa tierra plana. Enlazaba, estaba aprendiendo a colear solo con 11 añitos, una maravilla. Entonces ella nos enseñó esa cultura de sabanear, de soñar con su caballo que se llama Amarillo, de salir corriendo del colegio los fines de semana a buscarlo y dedicarse a sabanear. Entonces es una mezcla, mis libros tienen esa mezcla, el libro de historia que se llama La historia de los viajes y la abuela, se puede tomar como una larga crónica de viajes, donde una abuela con sus nietos viaja a recorrer el país buscando las huellas del pasado. Esta es la primera parte, estoy terminando la segunda, la primera que está publicada, empieza desde el momento en que entran los cazadores recolectores por el Istmo de Panamá, a lo que hoy es Colombia, y termina con la salida de los españoles. Ahora estoy terminando la segunda parte que cubre todo el siglo XIX y todas las guerras, porque no hicimos sino matarnos. Ahí está la historia de los viajes y la abuela. Entonces, todos tienen crónica. Colombia, mi abuelo y yo tiene información, invento, creo el personaje del abuelo que tiene mucho de mi abuelo, que tiene mucho de mí y tiene de ficción. Y es un libro que ha variado. Esta carátula que tú muestras ahí no es la que está vigente ahora, ya salió una nueva con ilustraciones de Olga Cuella, que es muy bella. Retoma además porque las primeras ilustraciones que se hicieron hace muchos años, el libro es tan viejito como yo casi, fueron de Olga. Entonces ahora la nueva edición tiene estos dibujos que a mí me fascinan. Es como la imagen que tengo de mi abuelo. Entonces ahí está, los libros históricos, como de personajes. Tengo uno que es la historia de la aviación, que se llama Los Caminos del Cielo. Entonces ahí también hay historia, me baso en la realidad de la historia, pero con esos datos concretos, entonces paso a la ficción, ¿no? A recrear esa historia, a recrearla, a unir personajes, a pensar cómo se pudieron dar los diálogos, los encuentros en ese momento, ¿no? En esa época del país que era 1919, cuando arranca la aviación. Bien, perfecto. Entonces, allí de pronto nos hablas. Bien, ¿qué? Sí, Adrián. No, mirando la carátula, que ahora es distinta, es muy bella. Sí, sí. Bien, entonces, escuchándote, digamos que, ¿qué se necesita, Pilar, para construir un cuento, es decir, una historia literaria, ¿no? Porque una cosa es escribir periodismo, yo creo, sí, tú lo sabrás más, y otra cosa es escribir un cuento, pero ya teniendo todas estas historias que tú sabes, porque investigaste, porque las reportaste en algún momento. Ahora, ¿cómo construirlo y cómo se hace el proceso? Digamos, ¿qué haces? ¿Cuál es la dinámica para escribir que tú tienes? Si tienes, pues las notas que tienes, si te apartas, ¿cuánto te demoras para escribir un cuento? Esa última pregunta me la hacen muchos los niños y les digo que no tengo ni idea. ¿Cuánto me demoro? Pues si yo pudiera dedicarme, decir, hoy me siento y voy a escribir un libro y no importa, pues me dedico solo al libro, pues chévere. Ojalá pudiéramos los escritores hacer eso, pero la vida del escritor es dura. Realmente uno gana muy poco, solo los muy famosos logran vivir del oficio. Uno tiene que trabajar en otras cosas. Entonces, hay libros, por ejemplo, el de historia, digamos que me demoré mucho haciéndolo, pero realmente es porque tuve que parar a veces hasta un año y dedicarme a trabajar, a hacer cosas que me salían, porque este tipo de libros además son costosos. Los viajes, la investigación, los libros que hay que comprar los asume uno, no la editorial. A uno le prestan la plata, le dan un adelanto de regalías, se llama, que no cubre todos los gastos, y uno después sale el libro y uno paga la deuda y luego cuando paga la deuda empieza a ganar, que es el 10% del valor del precio al público. Es decir, que si el libro vale 40.000, yo me gano 4.000. Entonces, digamos que económicamente no es un oficio rentable. Uno lo hace porque le gusta y realmente no sería feliz haciendo otra cosa. Pero claro, ¿cuánto me demoro? No sé, si juntara los retacitos que le dedico al libro, de pronto haría la cuenta, pero nunca lo he hecho. Pero nunca, cuando era periodista, yo fui escritora, empecé a ser escritora cuando aún era periodista en ejercicios, periodista del día a día, que es tan demandante.
y sobre todo en una época tan difícil como fue finales del siglo pasado y comienzos de este. Y entonces, realmente yo estaba escribiendo y ¡pam! Pasaba algo, tenía que olvidarme de todo y dedicarme al periodismo. Y después me costaba retomar. En estos libros de historia siempre pienso que sería genial uno poderse dedicar, tener una, no sé, un apoyo financiero y uno decir, me voy a sentar y voy a escribir. Entonces uno va investigando, va escribiendo, pero a veces investigo y me toca hacer otra cosa y se me olvida lo que había investigado. Entonces, pues toca, así es la vida de los escritores. No tenemos pensión tampoco, somos independientes, entonces es dura, pero realmente lo hace uno porque le gusta. Yo estoy encarretada con la historia, me encanta. Muchas veces he dicho, no, esto es mucho camello, esto no, no compensa, pero bueno, ya lo empecé, ya lo estoy terminando. Sí, bien. Y ahora sobre el talento, ¿sí? Porque tus libros, digamos, gran parte es investigación, disciplina, pero ese talento del que habla, que se requiere tener para escribir, ¿tú qué piensas sobre ese talento y sobre qué tanto de disciplina y mezcla de talento se tiene? Pues no tengo ni idea, ojalá, no tengo ni la menor idea. Pero si hay un Creo talento, que uno, yo creo que como en todo, hay talento del que hace una mesa, el carpintero que es capaz de hacer una mesa, hay talento el ingeniero que es capaz de hacer un cálculo y el puente no se le cae, hay talento en la persona que se dedica a cultivar orquídeas, ¿no? Y no todos tenemos, yo no tengo ninguno de esos talentos, ojalá tuviera un poquito de esos. Entonces, hay una disposición, hay un gusto por hacer algo. Todos tenemos un talento, todos, ¿no? Se nos facilita algo más que otras cosas. Entonces, pues sí, tengo ese talento, digamos, realmente, bueno, todos podemos escribir, eso es otra cosa, todos podemos escribir, pero no todos nos dedicamos como oficio ya de vida a escribir, pero todos, absolutamente todos somos capaces de escribir un texto bien organizado. Lo que pasa es que nos han dicho que escribir es de personas talentosísimas y distintas, pues no, todos podemos escribir. Entonces, la disciplina también es importante, yo creo que la tenemos todos porque es un oficio que no tiene horario, que nadie nos está obligando a hacer el libro, es una decisión propia. Entonces, pues tenemos que tener disciplina. Yo no soy organizada, tú me preguntabas cómo es como mi rutina de escritora, así que yo diga todos los días me levanto a las 6 de la mañana y escribo de 6 a 8, no. Si un día tengo sueño, pues no, no me levanto. Y además me levanto, hay gente, yo la veo muy disciplinada y digo, qué chévere que tuviera yo un poquito de ese rigor, no lo tengo, soy bastante desordenada. Y a veces digo, bueno, voy a escribir, pero me siento en el computador y no me sale nada, pues algo me pongo a caminar. Y hoy me tomo un cafecito con una amiga y me pongo a chismear. ¿Para qué, para qué hago algo que no me va a salir? Y hay días que, como digo yo, amanecí inteligente, entonces aprovecho, desconecto el celular y todo para que nadie me moleste porque amanecí inteligente y hay que aprovechar. Entonces escribo todo el día. Entonces es muy irregular, no tengo horario. Eso sí, lo único que tengo claro es que para escribir y pulir un texto, sobre todo pulirlo, ojalá me pueda ir fuera a Bogotá, al lado de una quebradita, que suena una quebradita por ahí al fondo, que tenga pajaritos que me despierten por la mañana. Entonces, uy, ahí le sale uno todo más bonito. Eso sí, lo tengo claro. Y a veces he hecho, muchas veces lo he hecho. Tengo que huir, irme, olvidarme de todo y alejarme y la naturaleza es mi mayor inspiración. es un viaje muy personal, la escritura, ¿no? Es una Así, cada experiencia uno, muy sí, personal. cada uno tiene su manera y yo creo que no hay reglas, ¿no? Es que uno tiene que fijarse horarios y no hacer nunca nada. Pues yo no hubiera hecho nunca nada si fueran esas normas ciertas, porque no tengo horarios, no los tengo. Nunca los he tenido para nada, me cuesta trabajo. Decir todos los días de 9 a 8, uy, solo pensarlo, me canso. Pero cuando comienzas una historia, ¿esa La sí la termino. terminas o vuelves de... Así. No, yo termino. Esto es de historia que me han dado trabajo, digamos. Lo empecé y hay momentos que digo, no tiene sentido, mire esto tan, es demasiado trabajo, hay que leer mucho, hay que investigar mucho para hacer la historia digerible. Si uno se lee los textos, pues te cuentan cositas así superficiales, pero uno no entiende. Lo que yo quiero es entender. Entonces, para entender hay que leer mucho. Entonces, y hay que escarbar, y además es para niños, entonces tiene que ir un texto con muchas anécdotas, muchos viajes, buscar detallitos que sirvan para darle color a la narración. No se trata de narrar hechos. Entonces, sí, a veces
como que digo, no, esto está muy complicado. O Sobre sea, todo el siglo XIX es complejo, pero yo sigo, creo que no tengo ningún cuento inconcluso. Yo arranco y termino, ¿verdad? arranco y termino. Sí, eso sí. Mira, Sí, o sea porque que, además es que sí, una historia se le mete en la cabeza. Yo creo que por eso escribimos, porque se nos mete la idea en la cabeza y uno hasta que no lo termina no descansa, no puede ni dormir. Entonces uno está con eso ahí metido y dándole vueltas y, hola, ¿qué hago y cómo lo hago? Y por aquí tal vez puedo salir de este lío, Chan. Entonces sí, eso, eso es una disciplina, pero es algo que llega porque uno quiere hacerlo, por amor a lo que está haciendo, ¿no? Por necesidad, porque se termina siendo como una obsesión. Uno necesita hacerlo. interesantísimo. Ahora bien, sobre la formación, ahí marcaste un hecho muy puntual de la diferencia, ¿no? Un poco cuando ibas a escribir un cuento y es para niños, se necesita entonces una formación para hacerlo, porque esa experiencia de la que seguramente es la materia prima, ¿no? De tus textos, pero también está enmarcada con una experiencia, con una formación. Se requiere sí o sí tener un conocimiento para escribir. No, pues yo creo que, bueno, yo tenía la formación de periodista. Nunca he estudiado literatura, me gustaría estudiar. He leído mucho, eso sí, y yo creo que uno leyendo como que ahí por dentro va interiorizando como las formas de narrar, porque yo escribí mi primer cuento y había cosas que me salían, ¿no? Y otras que yo decía, hola, eso Caire, el Capitán Loco fue mi primer libro, y es un cuento. Y entonces yo decía, esto será un cuento, esto será de verdad, esto. Ahí me enfrenté por primera vez a la construcción de un personaje de ficción, porque esta niña es una niña que gracias a una tortuga muy sabia se convierte en una niña chiquitica como un granito de arroz, se logra esconder en la oreja de un capitán loco y hacer un viaje en un buque oceanográfico. Entonces ahí me enfrenté a brincar de lo veraz a lo verosímil. Y fue un proceso muy interesante que lo aprendí sola, ¿no? Que yo misma lo trabajé. Y yo decía, uy, hola, esto es así, uy, ¿cómo hago para que esto funcione? Y dudé mucho de si el libro servía o no. Mi hijo era pequeño, fue mi primer crítico y lo leía y no le gustaba el final. Madre, cámbiale el final, yo nunca lo cambié. Y lo tuve guardado mucho tiempo hasta que Olga Cuellar, la ilustradora de La Estrella, de Turbel, de la Nueva Colombia, que me ha acompañado en muchos libros, en el de aviación, muchos de mis libros los ha ilustrado Olga, nos entendemos súper bien. Entonces, ella fue la que lo llevó a la editorial, porque yo no sabía si eso era un cuento, si servía, si no servía. Yo era periodista y realmente fue un oficio que me llegó por suerte de la vida, porque no tenía ni idea, ni nunca había soñado con escribir un cuento. Yo era periodista y ¡pam! Me llegó el cuento. Entonces lo escribí y me encantó. Ya después, y viendo el resultado y que a los niños les gustó, pues fui encontrando cuentos en muchos viajes y se convirtieron en libros. Así fue. Sí, muy hermoso. Y sabes, no sé si la literatura infantil te encontró, ¿no? Escuchándote. Sí, me Sí, llegó de parece sorpresita. que Yo eras no la periodista. busqué, me llegó. Sí, no, porque mira que estabas era en otra, como en otro camino, en otro, por otro lado, y pues llega un momento. Entonces, preguntarte, a mí en realidad no me gusta enmarcar la literatura, ¿no? Decir que es infantil, juvenil, bueno, pero pues hay unas franjas. Yo quisiera saber un poco cuando tú escribes, si piensas en el lector. Yo creo que uno no, casi nadie piensa en el lector, porque uno piensa, no, realmente yo creo que es un oficio egoísta. Uno escribe porque uno quiere escribir, porque hay una historia ahí que lo atormenta en la cabeza y no lo deja dormir, y uno tiene que sacarla y expresarla, ¿no? Entonces uno no tiene como un público, sino que le llegue, que llegue. Pues claro, yo estaba escribiendo Socaires, decía, pues esto es para niños, porque es una niña que se vuelve chiquita, tiene mucha fantasía, todo, pues para niños. Pero no estaba pensando directamente en el público que lo iba a leer. Escribo Colombia, mi abuelo y yo, porque quiero contar un país que empecé a conocer y que me sorprendió y que siempre yo me preguntaba, hola, y a mí, ¿por qué eso no me lo enseñaron en el colegio? Entonces, de pronto escribí para contar eso que yo hubiera querido conocer de niña, lo mismo el de historia. Y es un libro que es para niños jóvenes, pero lo han leído adultos y también se han encarretado. El de Era como mi sombra, que es una novela juvenil, es un libro para todo el mundo, ¿no?
y no me senté pensando que iba a ser para el público niño. Lo que pasa es que yo estoy en ese mundo editorial de jóvenes y niños y le conté a mi editora y me dijo, ah, chévere, Pilar, la apoyo, ¿no? Entonces lo escribí, pero es un libro que lo lee un adulto y se conmueve igual que un niño o un adolescente. Entonces, no sé, es como así, es que yo ya estoy, no sé, mis libros los han leído también viejitos. Es que la literatura pues Es es para todos. para Sí, todos. y hay libros. Bueno, sí, ¿y qué buscas, no? ¿Qué buscas cuando, digamos, qué esperas que sea la reacción de un niño o, No, o, uno no o espera de un nada. adulto? Uno le da miedo. No, uno no es, ¿qué va a esperar? Uno sí, yo, por ejemplo, cada vez que termino un libro y sale, entonces como que ya empieza a circular el libro, siento la misma sensación que sentí cuando llevé a mi hijo al colegio de grandes, salió del jardín y para el colegio de millones de chinos y como una sensación de que, uy, le tocó defenderse ya, defiéndete solo, ya eres grande, defiéndete en este mundo. El libro sale y uno, defiéndese, a ver qué pasa. Uno no espera una reacción, uno quiere contar algo y ojalá guste y ojalá deje alguna huellita en el alma de quien lo lee, ¿no? Pero uno no está diciendo, yo hago este libro con la idea de que este niño diga y piense así. No, porque eso sería terrible. Yo creo que la literatura nos llega a todos de distinta manera. Entonces, uno lee un libro y a alguien le gusta por una razón y a la otra por otra razón. Mi libro de Jack London, El llamado de la selva, que a mí me impacta porque, claro, la aventura es conocer un país tan distinto, es meterme en el mundo de los aventureros que buscaban oro en la época. Eso fue lo que me atrapó a mí. Mi hermano que ama a los animales, lo ama porque habla de los perros, ¿no? Los que jalan los trineos. Entonces, para él ese atractivo es ese, para mí es otro. Entonces, nos llega de distinta manera. Y eso, un libro mío puede llegar de 800 maneras y puede que alguien diga, uy, qué era el libro. Y otro diga, uy, no puede ser, esto es así. Uno quiere que la gente se sorprenda con lo que se escribe, pero lo que uno quiere. No es que uno esté pensando, uy, 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 voy a hacer esto así para que esto impacte y esta frase va así para, ¡pum!, no sé qué. No, a uno Las, le sale la historia. las múltiples voces, ¿no? Que tiene la lectura y la literatura. Claro. Y se puede desprenderse del autor. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, ¿Cómo? se puede desprender del autor en tu literatura, en tus Ah, libros. cuando yo Sí, escribo, sí, como desprenderme dices, de... que sale y que se defienda solo, Ah, pero sí. no hay huellas allí. ¿Tú crees que se puede desprender totalmente del autor o la obra? Ah, no, nunca. La obra lleva la huella de uno, eso sí es, ahí está, pero ya no está uno al ladito cuidándola, cambiándola, dando explicaciones, nada, el libro se tiene que defender solo, con mi huella, claro, porque yo lo hice, ¿no? O el que lo escribió deja su huella. Uno escribe y como que muestra parte de su alma. A mí me encanta la escritura y uno tiene que aprender a escribir desde niño. Yo creo que es tan importante y a veces lo descuidamos desde que el niño hace un rayón en la pared, está escribiendo algo, está contando algo. Entonces, eso nos da seguridad. Cuando un texto, uno de niño con un texto está contando, está revelando cosas secretas de uno. Es muy íntimo, ¿no? Entonces, trabajar la escritura da seguridad, trabajar la escritura ayuda a sanar cosas que uno tiene guardadas. La escritura es una maravilla, me encantan los talleres de escritura. Genial. Bueno, aquí nos quedaríamos con Pilar. Quién sabe hasta cuándo. Esperemos pues poder contar con ella para otras actividades que tienen que ver con los niños, con los jóvenes en el colegio. Y bueno, para ir cerrando, háblanos un poco de si hay un método de escritura de Pilar Lozano y cuál sería y como qué recomendaciones o qué le aconsejarías a los jóvenes para mejorar, digamos, su proceso formativo. No, pues la escritura primero, claro, tiene uno que tener una idea clara de qué quiere contar, una frasecita, una semillita, ¿no? Por ejemplo, era como Mi sombra, la historia de dos niños en medio del conflicto y lo que yo quería contar era ese drama de los niños que se enfrentan a la guerra y los dilemas que tienen, que son tan terribles. Esta no soy yo, esta se llama Pilar Lozano Carballo, esta es española, ella es otra escritora, nos confunden, creo que a ella no la Qué confunden pena, conmigo, sí, pero como siempre la escogen a pusieron la allí. española. Sí, Yo dale. me la estoy
Hola, ¿por qué escogen a la española? Estamos las dos, es claro que somos Sí. dos personas distintas y Ah, siempre se queda ella. bueno. Ella es una gran escritora española, nos hemos comunicado por internet, he leído sus libros, los he leído con mis nietos, pero somos dos personas distintas. Entonces, chévere, Sí, nos esa era parece. otra pregunta que te iba a hacer, pero bueno, sí, en lo que te había dicho. Listo, entonces ya se me olvidó que estaba hablando. No, Eh, como si hay un método Sí, y que Neto, entonces uno tiene que tener esa idea clara hasta que no tenga como la idea, la semillita, el eje del libro, de la historia, pues no se siente a escribir, más bien alimenta con investigación, busca libros, lee, indaga, pues los míos son mucho de investigación, indago mucho, investigo mucho y arranca uno a escribir. Yo creo que tengo un método que es muy parecido al periodismo, yo tengo el periodismo metido, fui 40 años periodista, yo escribo muy rápido, escribo rapidísimo, pero creo que soy eterna corrigiendo. Después es jugar con las palabras, corregir, darle vueltas, cambiar el párrafo de aquí para allá, de allá para acá, que ahora es muy fácil. Yo empecé cuando era máquina de escribir y era una tragedia. Uno pensaba, ay, no, me toca volver a pasar todo, porque si no, mover un párrafo implicaba cambiar por lo menos el capítulo, ¿no? Entonces, es eso. Y cada uno tiene su método, pero lo más importante es tener claro que escribir es reescribir y que escribir implica también investigar, dedicarle tiempo, saborear las palabras. Es un oficio que yo siempre digo era paradójico, yo periodista, que es la carrera, la acelere todo, y la literatura es todo lo contrario, es saborear las palabras, es tener paciencia, nada de aceleres, ¿no? Ya, quiero publicar mañana, pasado mañana, ya está el libro, no, léalo otra vez, revíselo, guárdelo, escóndalo un ratico, vuélvalo a leer y verá cómo encuentra errores. Entonces, es eso lo que yo diría. sí, y una recomendación final como para los estudiantes, ¿no? Y para quienes también deseen escribir y que lo están haciendo otros que no se han arriesgado a hacer. Una recomendación, no, lo mismo que dije antes, leer, darse tiempo de contar lo que sienten, lo que piensan, escriban aunque sea para ellos solos, es sanador. Cojan una libretica y empiecen a escribir poemas, cuentos, mini cuentos. Hay tantas maneras de expresarse con las palabras. Eh, Puede hacer, ahora pues es que ahora todo es muy visual, ¿no? Entonces también esos libro álbum que realmente la imagen pesa tanto como la palabra. Entonces, uno puede contar la historia de muchas maneras y ensayar, ensayar y ensayar y lanzarse. Así es. Bueno, muchas gracias a Pilar. En verdad que fue muy enriquecedora esta charla y a todos nuestros seguidores y seguidoras saludarlos y agradecerles por estar allí, invitarlos para nuestro próximo encuentro, porque estaremos también conversando con un escritor muy reconocido y muy importante de las letras latinoamericanas. Pilar, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo a ti, muchísimas gracias. Chao, chao. Y Chao. hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.